Muy buenos días, un gusto saludarles, Eulalia, Leslie, Nicole, Novali, bienvenidos. Vamos a trabajar nuestro tema. Ya habíamos avanzado en la clase anterior sobre algunos de los que fueron los pueblos, ¿verdad? Que estuvieron presentes dentro del periodo clásico y los mencionamos, ¿verdad? Ya dentro de un periodo posclásico como tal. Dentro de ellos nosotros vimos en la clase anterior, ¿verdad? Los pocomanes, poconchíes, vimos a los quichés, a los caciqueles, entre otros. Y vamos a continuar, ¿verdad? Mencionando algunos otros grupos que estuvieron involucrados. Entre ellos tenemos a los lacandones, pueblo que habitó, dice, en la selva lacandona, en la región fronteriza que comprende el Petén y México, cerca de los ríos La Pasión y el Usumacinta. Para recordar entonces y poderlos ubicar, podemos observar en nuestro mapa, acá, ¿verdad? Ellos estaban ubicados en esta parte, solamente que compartían, ¿verdad? Cierto territorio, porque nos habla de que estaban colindados con México y con el Petén. Entonces ellos fueron quienes habitaron, pues, este territorio que nos muestra. Tenemos entonces que nos dice, su idioma era el chortí, derivado del maya yucateco. En la actualidad también hablan el chol, vivían aislados y se dedicaban a la pesca, la caza, la cultura, el cultivo de frutas, ¿verdad? Como tal, verduras y maíz. En la época colonial no aceptaron el cristianismo como religión y no pudieron conquistarlo, sino finalmente a finales del siglo 17 entró en 1695, 1697, pues terminó, ¿verdad? Esta parte de ellos. Su ciudad más importante era Zacbalam. Los descendientes de este grupo vivieron en México, sin embargo, el número de habitantes cada vez era reducido. Y como no se dejaron en un momento determinado, ¿verdad? Conquistar, pues terminaron, muertos algunos y otros, pues definitivamente, como ya no tenían más descendencia, ¿verdad? Fueron desapareciendo. Junto a ellos tenemos a los cholotecas. Se cree que provienen de la ciudad prehispánica de Cholula, en el centro de México, alrededor del siglo XI. Los nahuas los desplazaron y se establecieron en en Nicaragua, en el Golfo de Fonseca y Choluteca. Aquí vamos a recordar entonces, les decía, cuando nosotros hablamos de la franja generalizada de Mesoamérica, pues abarcaron todos estos países, por lo tanto, algunos venían desplazándose y pareciera en un momento determinado algo curioso o chistoso, porque recuerde que si nosotros recordamos parte de las independencias, cuando fueron invadidos, también recordamos y que les dije, ¿verdad? En un momento determinado que los Estados Unidos fue invadido. Algunos se asentaron hacia México, ¿verdad? México también fue uno de los primeros países invadidos. Corrieron, ¿verdad? Después fue Guatemala y así sucesivamente es como nosotros encontramos ese recorrido. Su organización política, en este caso, pues fue desarrollada muy mínima, ya que nosotros sabemos, ¿verdad? Que no es una cultura que tuvo mucha trayectoria. Dentro de lo que ellos produjeron, tenemos entonces el frijol, el maíz, la calabaza, el algodón, el chile, el tabaco y el cacao. Y aquí en algún momento siempre les he mencionado, ¿verdad? Que el cacao siempre fue un elemento distintivo porque ese fue el que utilizaron en algún momento como moneda. Y luego tenemos a los lencas. Se cree que descienden de los pueblos mayas desplazados por las migraciones de los grupos mexicanos, habitaron en Honduras y en la región oriental de El Salvador y del río Lempa. Acá todos los nombres en algún momento les decía, vamos a encontrarlos, que estas civilizaciones derivan, ¿verdad?, de una generalizada o englobada como los mayas. Acá nos dice entonces que estaban organizados en cacicazgos, ya les había explicado, ¿verdad? Aquella pirámide en donde va cada nivel, ¿verdad? En caciques fabricaron cerámica decorativa y en este caso los lencas habitan en el departamento de La Paz, Intubica, Lempira, Honduras, entre otros. Luego tenemos a los nicaraos, llamados así, cacique nicarao,
que enfrentó a los españoles durante la conquista. Su origen es náhuatl y procedente del centro de México, de donde salieron hacia 1800 después de Cristo. Establecieron en Soconusco, México. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de personajes representativos, pues aquí en Nicaragua es como que yo les dijera a ustedes, ¿verdad? El príncipe Quichete, Cumán, o en su momento, ¿verdad? Cuando yo les he mencionado a Caibil Balam, son personajes dentro de las culturas, dentro de los grupos que tenían, ¿verdad? A un representante. Nos dice que es un, profetizó, dice, de uno de sus sacerdotes, una isla con 2 volcanes y llegaron a la isla de Ometepe en el lago de Nicaragua, y el lugar ya estaba habituado por los chorotegas que se enfrentaron militarmente. Los nicaraguanos salieron vencedores y expulsaron al grupo rival. Un cacique y un consejo de ancianos ejercían el gobierno, hablaban el náhuatl antiguo, aunque se localizó en ciudades comunales de la franja del Pacífico de Nicaragua y Costa Rica. El área es considerada, ¿verdad?, como una influencia maya de Mesoamérica. Vuelvo a insistir en esa parte. Ellos se fueron habitando y desplazando en los lugares según las necesidades que tenían, ¿verdad? A eso se refiere. Y luego, por último, tenemos a los pipiles, pueblo originario de México. Se considera que fue parte, ¿verdad?, de su raíz como pueblo en Nicaragua. Habitaron en el suroriente de Guatemala y lo que es El Salvador. Se establecieron, ¿verdad?, en cacicazgos, otra vez en caciques, en los representantes que se tenían, ¿verdad?, para poderse gobernar. Practicaban sacrificios humanos. El calendario y sus dioses eran muy similares a la de la cultura azteca. El idioma era el náhuatl y nosotros ya escuchamos mucho del náhuatl en casi todos los grupos que conformaban, porque fue el primer idioma establecido dentro de esta cultura. Avanzando, vamos a continuar y vamos a cambiar, por ejemplo, en algún momento, ¿verdad?, a retroceder aún todavía, ¿verdad?, a lo que fue el descubrimiento de América. Dice, en el siglo XV hubo muchos cambios para Europa, con acontecimientos que antecedieron a la propiciación del descubrimiento. Entre ellos, ¿verdad?, vamos a hablar entonces de los viajes que desarrolló Cristóbal Colón, la alianza que se obtuvo entre matrimonial entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿verdad? Porque ellos dos, los dos reyes como tal, pues eran esposos, y lo que hicieron, ¿verdad?, que ellos concedieron el permiso para navegar a lo que fue Cristóbal Colón. Entonces dice, con la ocupación turca en Constantinopla, Europa inició la búsqueda de una nueva ruta para continuar con el comercio, que fue lo que yo les indicaba, ¿verdad? Que ellos lo que querían era buscar dónde poder exportar sus productos, dónde poder obtener, pues, más recursos. Tenemos entonces, dice, continuar con el comercio con China e India principalmente. Portugal, país reconocido por su avanzado desarrollo en la navegación, exploró y estableció una ruta del oriente, lo cual llegaba a la India bordeando la costa africana. Esto permitió entonces que se desarrollara lo que fuera el comercio de canela, clavo de olor, pimienta, seda, pólvora, entre otros productos. Cristóbal Colón, un navegante italiano, buscó apoyo para navegar en dirección de Occidente. Si ya reconocían, ¿verdad?, todo este trayecto, pues él iba a buscar uno distinto. Entonces acá dice, uno de los primeros monarcas que visitó fue el rey Juan II de Portugal, a quien no le importó, pues ya tenía el dominio de la ruta oriente. Luego presentó sus ideas a los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, quienes ellos apoyaron ese proyecto, ¿verdad? Y aparece entonces ya los primeros viajes. Eso prácticamente solamente es un recordatorio, ya que nosotros como tal, pues sabemos, ¿verdad?, que estos temas los hemos desarrollado nosotros desde lo que viene la primaria. A nosotros se nos indicaba, ¿verdad?, en tercero primaria, cómo fueron esa trayectoria, ¿verdad?, de los nombres de los viajes de Cristóbal Colón, los barcos que utilizó, las carabelas que empleó, ¿verdad? Ya recordamos nosotros algunos acontecimientos, porque esto pues sí fue materia desde primero primario. Primer viaje,
Con la ayuda de los reyes católicos, Colón realizó un primer viaje, salió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 en 3 embarcaciones, 2 carabelas, la Pinta y la Santa María, y una nave llamada, ¿verdad?, la Niña, con una tripulación de 90 hombres. Colón calculaba que llegaría a Japón, llamado Zipango, después de navegar 700 leguas. Pasaron 2 meses y no llegaban a tierra firme, lo que provocó que la tripulación se sublevara, es decir, ¿verdad?, que se molestara y estuviera en contra de él. Pero el 12 de octubre, el marinero Rodríguez de Tiana divisó la tierra y llegaron a la isla de Guananí, a la que llamaron El Salvador. Siguieron navegando, ¿verdad? Y y esa isla se estableció, ¿verdad?, como una isla española, que en la actualidad usted la conoce hoy como República Dominicana. Santa María encalló en sus restos, construyendo el fuerte de Navidad. 39 hombres se quedaron allí. Colón regresó a España, donde informó sobre su descubrimiento a los esposos, ¿verdad? Los reyes como tal. Entonces, vean, eso se establece en un primer viaje. Aquí lo vemos de forma resumida, vuelvo a insistir, porque esa parte pues nosotros ya la conocemos. El segundo viaje se establece el 25 de septiembre de 1943. Colón zarpó de Puerto de Cádiz, esta vez ya iba con 17 barcos y 1,200 hombres. Entre las personas que lo acompañaban en este viaje iban colonos a la espera de encontrar grandes riquezas, ¿verdad? De que ya vio él un territorio, entonces ya todos, ¿verdad? Felices y contentos iban a apoderarse de ellos. En este caso, dice, también lo acompañaban sacerdotes que lo que buscaban era cristianizar, ¿verdad? Y convertir a los posibles nativos que encontraran. Primero llegó a Puerto Rico y luego llegó a La Española, donde descubrió que el fuerte de Navidad había sido destruido y que todos los hombres habían sido asesinados. A pesar de esta situación, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, fundó en La Española la nueva capital de las Indias, Santo Domingo. De esta manera se inició en América el proceso de colonización de la última visita de este viaje que él desarrolla. Se recuerdan que acá mencionaba, ¿verdad?, que los había dejado solos para ir a informar de lo que había encontrado, pero cuando regresa, ¿verdad?, pues ya encuentra a todos muertos. En el tercero, dice que Colón partió del puerto de San Lucas, en Barrameda, el 30 de mayo de 1498, con 8 naves y 226 tripulantes. Ya para en ese momento la empresa de las Indias estaba desprestigiada y tuvo dificultades para encontrar voluntarios que quisieran acompañarlo en esta travesía. Los primeros fueron muertos y luego los segundos pues no encontraron mayor situación, ¿verdad? Porque llegaron casi que a los mismos lugares. En este viaje descubrió la isla de Trinidad, actualmente para la República de Trinidad y Tobago, recorrió las costas de Venezuela y exploró la desembocadura del río Orinoco. Encontró nativos adornados con perlas y un paisaje impresionante, por lo que pensó que había descubierto un paraíso terrenal. Y nosotros hasta la fecha, ¿verdad? Gracias a Dios, pues nos permite todavía observar muchos paisajes de estos. Al llegar otra vez a La Española, se enteró de que los españoles que se habían rebelado contra la autoridad de Bartolomé y Diego de Colón, es decir, sus hermanos, ¿verdad? Quienes habían quedado al mando de la isla al no haber encontrado oro, una inadaptación al clima, la indisciplina, ¿verdad?, impuesta por los hermanos, provocó las quejas contra él y su familia ante los reyes. Estos estuvieron enviaron a un representante de la corona, quien apresó, ¿verdad?, a los 2 hermanos y los regresaran a España. Les decía, en el primero mataron a los que había dejado. En el segundo no encontraron absolutamente nada. En el tercero, vean lo que él empieza, ¿verdad?, a aparecer y a escuchar en ese viaje. En el cuarto, debido a los servicios prestados a la corona, se retiraron los cargos que en él, ¿verdad?, se habían impuesto. Entonces, para realizar el cuarto,
Dice que esta vez salió junto a su hermano Bartolomé y a su hijo Hernando del puerto de Cádiz el 9 de mayo en 1502 y en 4 navíos y 50 hombres que querían llegar a las islas, ¿verdad? De las especies. Este viaje recorrió las costas de Honduras hasta Panamá, observó a los habitantes y en un momento determinado, ¿verdad? Esta región vivía en una forma más avanzada. Acá en este último dice, Colón perdió 2 barcos y regresó a la Española, pero solo pudo llegar a Jamaica. Desde allí pidió auxilio al gobernador de la Española, quien le envió una expedición de socorro. Regresó a Europa, pero durante este viaje enfermó y murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, España. Y entonces acá pueden observar ustedes cuándo es el primer viaje, cuándo es el segundo viaje, cuándo hizo el tercero y el último viaje, ¿verdad? El primero prácticamente, ¿verdad? De España, dice, y cae, ¿verdad? A lo que es la parte de América. En el segundo, ¿verdad? Recorre este otro trayecto, pero no llega a a muchos lugares, sino se queda nada más ahí. En el tercero sí avanza, pero recuerde que por los problemas que encontraron en el camino se tiene que regresar y en el cuarto y último viaje enferma y pues regresa, ¿verdad? A morir como tal. Esto es algo que nosotros podemos establecer de los viajes de Colón, de cómo en un momento determinado, ¿verdad? Se descubre América por ese tipo de proceso de navegación que tuvo él en un momento determinado. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes me indican, ¿hay alguna duda con respecto al tema? No. Gracias, Novali. Muy amable entonces por responder. Bueno, ahora por favor, vamos a trabajar entonces en el desarrollo y resumen que venimos haciendo. Solamente que en esta parte vamos a hacer una línea de tiempo integrando, por favor, pues ilustraciones, fechas y el mapa de cómo estuvo el recorrido de los 4 viajes, por favor, en su cuaderno. Trabajemos y cualquier situación, pues me lo pueden hacer saber. Aprovechemos el tiempo, mis hijos, por favor.
clase. Nos escuchamos en la próxima. Feliz día para todos. Feliz día, señor. Gracias igualmente para ti, Noval.